con el auspicio de presentamos Capital Minera. Capital Minera. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de, por supuesto, Capital Minera a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Y también saludamos de inmediato a la gente de R2 TV que nos visualizan en Taltal y también en la comuna de María Elena. Oye, casi me sentí en estudio. Hace tanto tiempo que no estábamos en vivo y en directo y la verdad es que ver la presentación, todo, me hizo rememorar los momentos cuando estábamos en estudio, teníamos los invitados en vivo. Seguimos de manera telemática, seguimos con el distanciamiento social a esta hora, ¿cierto? Dado que la crisis sanitaria no nos da tregua, se ha complicado más de lo normal. Hoy día la situación sanitaria es muy delicada y como siempre nosotros en nuestro programa hacemos un llamado a la población y no es por ser majaderos, pero la verdad ya no sabemos qué hacer. Hoy día vemos que la ocupación de camas críticas es altísimo. El equipo médico, los funcionarios de la salud ya están agotadísimos y obviamente queremos darle una tregua. Para eso está la responsabilidad de cada persona. Vivimos quejándonos de que hoy día no hay fiscalización, no hay regulación. ¿Qué pasa, cierto, con las medidas de cuarentena? Pero la gente sigue saliendo. Yo, verdad, me pregunto, ¿a qué? Son las 7 de la tarde. Yo por tema laboral muchas veces me muevo a esa hora y la verdad es que veo el centro pero con muchísimos autos. Es impresionante. Bueno, estamos en vivo y en directo y por supuesto ya ustedes lo visualizan. Está con nosotros, como de costumbre, para iniciar nuestro programa, Wilfredo Araya, quien es el gerente general de Empresas Golden. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte. Bienvenido a Capital Minera. Veo una pantalla detrás tuyo con diputados, todo en vivo, el tercer retiro en pleno, votándose y discutiéndose también en la Cámara. Así es, Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cierto? A todos en sus casas, como bien dices, en vivo y en directo, para analizar, discutir lo que ha sido, ¿cierto?, una jornada maratónica respecto a este tercer retiro. Tercer retiro, ¿cierto?, que inició muy temprano con la discusión en sala, con hartos argumentos, ¿cierto?, en relación que podrían estarse dando para aprobar este tercer retiro, que podría darse, o que se inició, mejor dicho, ¿cierto?, con estos artículos transitorios o permanentes de cara a las propuestas que venían por parte de la oposición en la Comisión de Constitución. ¿Qué pasó finalmente? Se rechaza finalmente este artículo permanente, ¿cierto?, donde existía justamente esta predisposición a poder realizar justamente varios retiros en estado de emergencia. La oposición lo presentaba básicamente como una suerte de poder sortear el Tribunal Constitucional, pero que en cierto grado los parlamentarios, ¿cierto?, del oficialismo lo planteaban como el inicio del Parlamento de facto. Básicamente como que considerando este artículo permanente significaría que para próximos retiros en materia de seguridad social en estado de catástrofe, el Parlamento podría legislar respecto a materia de seguridad social, atribuciones, ¿cierto?, que son netamente del presidente de la República. Artículo que se rechaza, ¿cierto?, que pasa justamente, y que en relación a este rechazo, ¿cierto?, como venía en el proyecto inicial, vuelve para eso de las 2:30 de la tarde, nuevamente a la Comisión de Constitución para discutir justamente los artículos transitorios, ¿cierto?, que fueron aprobados. Estamos justamente conectados en este momento con la sesión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados y que están votando ya en particular a todos, ¿cierto?, los artículos transitorios, como por ejemplo el de renta vitalicia, el afecto no impuesto, el de las pensiones justamente de alimentos. Bueno, toda esa votación se está llevando a cabo en este momento para finalmente concluir con la votación general del retiro de este tercer 10%. Ahora, muy necesario, algunos parlamentarios lo señalan, es urgente, obviamente vemos que
muchísimas familias, a muchísimas personas les vendría muy bien el tercer retiro. Ha sido prácticamente, o es en su mayoría, el Parlamento, ¿cierto?, la Cámara Baja, la que aprueba, ¿cierto?, por esta amplia mayoría lo que es el tercer retiro, de manera excepcional, como se quiera. El gobierno ya salió a declarar, ¿cierto?, que agradecía a los parlamentarios que no aprobaron o rechazaron derechamente, ¿cierto?, hacerlo en estados de excepción o en estados de catástrofe de manera permanente. Ya esa arista queda descartada y el gobierno obviamente lo agradece, pero eso, Wilfredo, no quita que el gobierno va a ir igual al Tribunal Constitucional, porque ha señalado que dentro de las dos formas, el Tribunal Constitucional igual va a ser, o lo van a hacer parte de esta discusión, que obviamente pasaría ahora al Senado. Ese es el camino, tiene que ir al Senado para luego el gobierno, algunos tienen todavía la esperanza, pero el gobierno lo ha dicho en todas las palestras, ¿cierto?, que irían al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a ocurrir con esto? Si el que se haya rechazado, ¿cierto?, que se haga de manera permanente en estado de catástrofe, podría dar la chance a que el Tribunal Constitucional, quizás, como ocurrió en el segundo, pudiese aprobar, ¿cierto?, esta propuesta que viene desde el Congreso. Sí, fue una controversia, ¿cierto?, que se generó hoy día en la tarde y que de hecho en los alegatos de esta segunda parte de la discusión, cuando ya es la votación particular, que es lo que estamos viendo en este momento, es una situación bien particular debido a que muchos de los alegatos y discusiones, ¿cierto?, que se llevaron a cabo en la discusión en general hoy día en la mañana, muchos parlamentarios oficialistas indicaban que justamente en el caso de llevar esta situación al Tribunal Constitucional, derechamente va a haber un rechazo a este retiro, ¿cierto?, del 10%, indistintamente si se apruebe en ambas cámaras. Hoy día, básicamente, el propósito de este anuncio que justamente hace el ministro Ose, ¿cierto?, en representación del presidente de la República, al finalizar, básicamente, estamos viendo, ¿cierto?, en este rato la confirmación de la votación, que se las confirmo en instantes. Es un escenario bien complejo que vamos a estar viendo de cara a si efectivamente el Tribunal Constitucional. Recordemos que en la vez anterior el Tribunal Constitucional empata, ¿cierto?, en votos y termina deliberando la presidenta del Tribunal Constitucional, el cual justamente se confirma el rechazo a esta propuesta en las propuestas anteriores, pero que bueno, en un escenario de llevarlo finalmente al Tribunal Constitucional, que seguramente va a ocurrir, indistintamente de lo que pase en las cámaras, diputados, ¿cierto?, o Senado, el gobierno ya confirmó que va a dar este paso, ya confirmó que va a presentar, ¿cierto?, a hacer uso de su atribución constitucional y que bueno, en ese escenario vamos a tener que ver qué es lo que sucede con el retiro del 10%. No hay nada dicho aún, puede que en el Parlamento se apruebe, pero el Ejecutivo va a hacer uso de su derecho constitucional. Así es. Para que se vaya entendiendo, Wilfredo, la gente podría recibir estos fondos no antes de la segunda semana de mayo. Eso ya es prácticamente imposible. Esto vendría siendo ya quizás finalizando el próximo mes, entendiéndose que todavía quedan varias aristas que se va a transar rápido y es lo probable, lo que se espera, que podría acogerse también con un muy buen apoyo en la Cámara Alta o en el Senado, pero después vendría todo el proceso del Tribunal Constitucional. Todo lo que se logre allí, los tira y afloja, debiera generar, hoy día estamos prácticamente, si la mente no me falla, 15 de abril, ¿no? 15 de abril, entonces ya la próxima semana deberíamos tener noticias al respecto, pero casi finalizando la próxima semana, sí, más o menos, y se ha dado plazos de 15 a 30 días los retiros anteriores, entonces yo creo que pensando en la segunda quincena de mayo, en caso de que prospere todo como lo hemos visualizado. Ahora, el gobierno ha recogido la propuesta de Joaquín Lavín, que habla también, ¿cierto?, de sacar los fondos del seguro de cesantía. Yo mismo me hacía la pregunta el otro día, decía, ¿pero qué va a ocurrir con la gente que estuvo cesante todo este tiempo, que retiró todos sus fondos y hoy día no tiene absolutamente nada en el seguro de cesantía? Sigue cesante y no tiene fondos. Bueno, el gobierno dice que podrían optar a un retiro de 400.000 pesos, que es el piso mínimo, las personas aunque no tengan nada, y con eso hacerlo más universal. Yo, la verdad, Wilfredo, no sé en qué pie estaría esa iniciativa y en qué minuto podría entrar a jugar un rol preponderante, quizás
es la carta que tiene bajo de la manga el gobierno una vez que esto se dirima en el Tribunal Constitucional. Sí, justamente. Un escenario bien particular, esa propuesta, acabamos de confirmar, ¿cierto?, antes de continuar, Carlos, la aprobación del retiro, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, por lo que se despacharía de forma inmediata al Senado. Escenario, ¿cierto?, que se va a competir, ¿cierto?, con este retiro que había presentado, ¿cierto?, el precandidato presidencial Joaquín Lavín, al retiro, ¿cierto?, del seguro de cesantía, tal como indicabas, entre 400 con un tope de 1 millón, y que según las estimaciones, ¿cierto?, de esta propuesta beneficiaría alrededor de 13 millones de personas. Reacciones que también hoy día sobre ese mismo proyecto el gobierno se desmarca e indica que justamente no han llegado a acuerdo de patrocinar ese proyecto. Por lo tanto, no se habla de darle un espaldarazo en definitiva, pero tampoco se habla de que se logró sintonía entre esa propuesta. Es más, una de las personas que justamente aprobaba también esa iniciativa era el precandidato, ¿cierto?, de Renovación Nacional, Mario Desbordes, y que justamente tras las declaraciones, ¿cierto?, del ministro Osa, saliendo de la Comisión de Constitución hoy día a las 4:30 de la tarde, dice, bueno, si el Ejecutivo va a enviar al Tribunal Constitucional el proyecto, ¿cierto?, aprobado en el Parlamento del retiro del 10%, habría que nuevamente hacer una reforma con artículos permanentes, lo que claramente, ¿qué quiere decir? Que cuando se rechaza finalmente un artículo en la Cámara de Diputados, un artículo de esas nuevas características en un proyecto nuevo o cualquiera sea modalidad, no puede ser presentado nuevamente dentro de un año. Entonces finalmente se cerraría absolutamente la puerta a un retiro del 10% en el caso que el tribunal lo rechace. Ya, perfecto. Ese detalle no lo teníamos ahí al corriente, pero qué bueno que tú lo aclaraste, Wilfredo. Bueno, se despacha de manera rauda a la Cámara Alta entonces. Esto debiera durar, dependiendo, se estaba hablando que podrían sesionar el fin de semana, era algo ahí también que estaban en una pequeña diferencia, si es que se hacía o no se hacía, pero por lo pronto ya debiéramos tener noticias la semana entrante, entonces, con la suma urgencia que le están colocando también en el Congreso de los parlamentarios. Y qué bueno, Wilfredo, que se haya tomado conciencia respecto a esta iniciativa, porque de verdad, hoy día, la pandemia se ha extendido más de lo normal, más de lo que todos esperaban. Entonces, la verdad, hoy día se necesitan recursos para sobrevivir. Muchas familias que lo están pasando bastante mal, no es menor. Quien no lo pasa mal y quien disfruta todavía de altos precios y que podría incluso visualizar una época dorada aún más grande de la que hemos visto, sería la industria minera, el sector del cobre. Hoy día las grandes mineras, ¿cierto?, estos 21 yacimientos que hay a nivel nacional de la gran minería, hoy día la mayoría de la región de Antofagasta y también obviamente parte en Tarapacá y en Atacama, están proyectando, Wilfredo, un valor sobre los $6. A ver si es que tú nos detallas más respecto a esta situación que se podría vivir en el año 2025, ¿no? Sí, un escenario bastante auspicioso para el cobre, ¿cierto?, nuestra principal materia prima de exportación de cara a los próximos años, y que lo coloca, ¿cierto?, en un muy buen pie para enfrentar el periodo de recuperación económica. Estamos hablando que de aquí al 2025, importantes firmas, entre ellos la destacada firma norteamericana Goldman Sachs, ¿cierto?, de análisis económico, estima que de aquí al 2025 el cobre podría llegar en torno a los $6.8 la libra, un escenario, ¿cierto?, histórico, un precio histórico, y que claramente podría llegar considerando el análisis de varios expertos. ¿Cómo se conjuga? ¿Cómo finalmente se llega finalmente a este precio? Hoy día, ¿cierto?, estamos hablando aproximadamente, ¿cierto?, que alrededor de $9.800 por tonelada es lo que se transa finalmente en las bolsas de metales, lo que hace que el precio cotice en torno a los $4.08 la libra. Se espera, ¿cierto?, que de aquí al 2025, producto incluso del uso de energías verdes, ¿cierto?, que es un poco la tendencia, la electromovilidad, el desarrollo, ¿cierto?, de nuevos proyectos más con energía verde, podría, ¿cierto?, significar un aumento en la producción, lo que podría llegar a que la tonelada pudiese estar en torno a los $15.800, lo que en términos relativos podría ser en torno a los $6.8 la libra.
escenario bastante positivo, escenario muy auspicioso de cara, ¿cierto?, a la recuperación económica, y que obviamente un cobre, ¿cierto?, en estos niveles podría ser muy, muy auspicioso en términos fiscales para nuestro país también. Claro que tiene varias aristas, incluso la recuperación económica, obviamente que vamos a comenzar a ver de manera, con una proporción bastante acelerada, diría yo, post pandemia, que es lo que se espera. Segundo, ya durante la semana habían algunos especialistas, algunas páginas, ¿cierto?, de manera rigurosa, con un análisis profundo, que se iba a aumentar la demanda de cobre por lo menos en unas 500.000 toneladas. Entonces, obviamente hay que poner en crecimiento la producción. Y obviamente no están los stocks, debiera de oferta y demanda, que usted lo maneja bastante bien, Wilfredo, debería también tender a manejar un muy buen precio en todos estos años hasta llegar quizás al 2025 con esta sorprendente 6.5, 6.8 dólares la libra de contado grado A, que no sería menor. ¿Saldría a competir fuertemente el grafeno? Claro que sí, hoy día el grafeno, pero eso sí, no tiene todas las propiedades que tiene este mineral, cierto, auténtico como es el cobre. Así es que, bueno, todavía hay mucho que decir. Incluso yo creo que hablar o sacar estas noticias a la palestra pone aún más sabroso lo que se hablaba en su minuto respecto a la idea de legislar un royalty, y ya veíamos, ¿cierto?, al presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals señalar que sería muy negativo, muy poco viable para el desarrollo de nuevos proyectos también en nuestro país. Bueno, el tira y afloja normal, pero que también condimenta el sacar este tipo de noticias tan auspiciosas para el cobre, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a estar, ¿cierto?, viendo reacciones lo más probable dentro de las próximas semanas a esta noticia, ¿cierto?, que presenta Goldman Sachs en el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Ya hoy día, ¿cierto?, habían algunas entrevistas que se hacían respecto a esta noticia, ¿cierto?, en el Diario Financiero, como lo veíamos recién o hace un ratito en pantalla, ¿cierto? Pero que finalmente, en ese sentido, es un escenario, como bien decía, bastante auspicioso. Escenario, obviamente, que se contrasta con la caída del dólar. Recordemos, ¿cierto?, que son instrumentos que se mueven en sentido contrario y que hoy día, ¿cierto?, lo tenemos cotizando en torno a los 700 pesos. Lo más probable es que volvamos, ¿cierto?, a ver caídas durante las próximas sesiones y que podría arrastrar incluso nuevamente el dólar hasta los 680. Hoy día a la noche vamos a conocer uno de los datos más importantes que la economía está esperando, y es justamente el Producto Interno Bruto de China, escenario que podría impulsar o hacer caer, ¿cierto?, al precio del cobre en la sesión de mañana. Así que, bueno, vamos a estar atentos a cómo viene, ¿cierto?, el Producto Interno Bruto de China de cara, ¿cierto?, a lo que podría pasar con el precio del cobre durante las próximas sesiones también. Y en el 2025, ¿qué va a ocurrir con el dólar? Porque si hoy día estamos con un cobre a $4, 4,07, ¿qué va a pasar con un 6.5, 6.8? O sea, vamos a tener un dólar de 500 pesos. No sé, hay que proyectar bastante en eso, se lo dejo como tarea a don Wilfredo, y por supuesto estar pendiente de lo que va a ocurrir en las próximas jornadas sobre el tercer retiro de este famoso 10% que a todos les cae bastante bien. De todas maneras, vamos a estar comentando, ¿cierto?, la próxima semana cómo fue el trámite en nuestra sala. Los invito a todos a que sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿cierto?, YouTube. Estamos actualizando en línea todos los días qué es lo que está pasando con la noticia y en especial con el retiro. Así que lo dejo a todos invitados a que sigan nuestras redes sociales y se pueden informar a través de nuestros canales también. Perfecto, ahí está, Empresas Golden, por supuesto, con un tremendo equipo de asesores para todo lo que tú estás buscando, soñando y proyectando, y además, dónde invertir este tercer retiro sería ideal que lo vean con Empresas Golden. Oye, Wilfredo, un tremendo abrazo para ti y para todo tu equipo, ¿eh? No, gracias a ustedes nuevamente, así que nos vemos la próxima semana. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta, vamos a estar conversando con Finning. Fíjense ustedes que la primera instructora de mantenimiento mujer en Finning Sudamérica la tenemos en Antofagasta. Vamos a conversar al regreso con ella, lo que es la inserción, ¿cierto?, del género dentro de la industria minera, todo lo que tuvo que sortear, y hoy día también cómo es respetada por sus pares en una de las tareas más importantes, que es hacer mantenimiento a las grandes máquinas, a los grandes monstruos que funcionan en la industria minera, y además, por supuesto, todos los desafíos de la industria 4.0, que es la automatización. Vamos a la pausa, volvemos.
Capital Minera.